El Pleno del Congreso Capitalino aprobó el dictamen a través del que se crea la Ley de Territorio de la Ciudad de México, en la que se establece que el número de demarcaciones territoriales y los descriptivos de sus límites no se modifican. Se están contemplando solamente 16 alcaldías, cuando deberían de estar ya 24 alcaldías al menos, como así lo propusimos muchos de los diputados de este Congreso. El artículo 22 transitorio de la Constitución de la Ciudad de México establece que el Congreso local deberá iniciar la revisión de la división territorial de las demarcaciones bajo criterios de equilibrio demográfico. Esto a partir de una revisión que debió realizarse este 2019, lo cual no ocurrió, y ahora se da origen a la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la Ciudad como entidad colegiada integrada por personas servidoras públicas cuya función estará directamente relacionada con la materia. Se establece un diseño institucional pertinente para la necesaria actualización de la configuración de las demarcaciones territoriales de nuestra ciudad, al tiempo que se crean los mecanismos para la atención de los conflictos de los límites territoriales. Con esta ley se sientan las bases para la generación e integración de la cartografía oficial de la Ciudad de México, haciendo uso de los medios tecnológicos y coordenadas georreferenciadas que están al alcance. Imágenes, Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.